Bueno, nos acompaña Dolores Cortés ya, ella es coordinadora de programas y proyectos de la Oficina Regional para los Países Andinos de la OIM. Ella está con nosotros de la Organización Internacional para las Migraciones. Está con nosotros para hablar de un tema del cual lamentablemente poco se habla, pero que es un tema que no solamente significa un gran negocio ilegal de varios miles de millones de dólares, sino un tema que preocupa obviamente a todos, debería preocuparnos a todos, porque nadie está libre de poder ser parte o de ser víctima, mejor dicho, de una red internacional de tráfico ilícito de migrantes. Gracias por estar con nosotros, Dolores. Buenas noches. Buenas noches, Jimena, y felicitar en primer lugar al programa por abordar un tema social que a veces no parece que tenga la importancia económica y las implicaciones que en realidad sí tiene. La tiene económica y personal, familiar, ¿no? Porque hay mucha gente que ha sufrido esto. Yo personalmente he conocido a un par de personas que fueron víctimas de este tráfico ilícito de migrantes. Una de ellas, gracias a Dios, logró zafarse de las garras de esta gente. Otra, lamentablemente, fue víctima de ello muchos años. El tráfico ilícito de migrantes, ¿qué significa? ¿Qué es? Empecemos por la definición. Sí, la definición de tráfico viene ligada a lo que es la definición de trata de personas. Son dos conceptos que vienen de la mano y que surgen en el año 2000 en su acepción moderna, cuando la comunidad internacional ve la expansión de las redes organizadas, criminales, y cómo éstas se van vinculando con todo lo que es el flujo migratorio, y es por eso que la Organización Internacional para las Migraciones trabaja en este tema. Lo que surge en ese momento, en el año 2000, son dos concepciones del delito que van a abordar la trata de personas como aquella situación de captar a personas, trasladarlas de un lugar a otro y allí van a ser explotadas, se les quitan los documentos, se les encierra, hay diferentes medios para explotarlas con la finalidad de lucro. El tráfico ilícito de migrantes es aquel servicio que lo proveen las redes internacionales también para el ingreso irregular en un país tercero, y que es un acto voluntario que el migrante que no cumple con los requisitos de ingreso en el país tercero busca de manera voluntaria, a diferencia de la situación de aquella persona que es captada, trasladada, también puede ser dentro o fuera del país, y obligada a trabajar. Y escuchábamos antes el tema del servicio doméstico, en el servicio doméstico, en lo que es el comercio sexual. Aquí he traído un libro que sacamos hace un año sobre Madre de Dios, la tala de madera, la explotación aurífera, que tiene que ver más con los hombres que con las mujeres. Son hombres los que son captados, trasladados a la selva y explotados contra su voluntad. Estas personas, digamos, la mayoría de estas personas, ¿qué les ocurre? ¿Ellas logran ser rescatadas, logran escaparse de este tráfico ilícito de migrantes? De algunas personas no se ha sabido nada y han muerto secuestradas por esta gente. Bueno, el problema de la trata de personas y del tráfico es un problema mundial, no solo afecta al Perú. Y entonces, en el caso peruano, claro. En el caso peruano se están tomando acciones en todos los estados como es internacional, que coordinar con otros países. No, la problemática en el Perú es una problemática más interna que internacional. El Perú no es un país objetivo de la trata internacional. Entonces, lo que ocurre dentro del país son situaciones en las que todavía no sabemos muy bien, no se han articulado todavía de manera eficiente los mecanismos de resolución, y no tenemos una estadística, ni podríamos contestar a esta pregunta que me formulas de una manera rigurosa. No sabemos muy bien qué es lo que pasa con las personas que caen en redes. Hasta ahora hay un registro de denuncias en la policía que permite saber por lo menos aquellas que denuncian, pero las que no denuncian... un seguimiento necesariamente a cuál fue el... Hay un proceso penal del criminal, de las redes que están detrás, pero con las víctimas todavía hay que trabajar mucho en qué se hace con ellas y establecer mecanismos de atención. El MINDES, por ejemplo, está trabajando en eso, con una ruta de asistencia, pero todavía estamos bastante aprendiendo, ¿no? ¿Qué significa en términos monetarios el tráfico ilícito de personas a nivel mundial y qué significa para el Perú?
Las cifras que se manejan son hasta de 30.000 millones de dólares a nivel internacional. En el Perú no lo sabemos. Las implicaciones que tienen, sin embargo, con la economía y con la imagen país son muy importantes. En un país con un crecimiento económico del 8%, etcétera, de manera sistemática, el tener situaciones de trata de personas que no son observadas desde el Estado supone una mina en el Estado de Derecho y supone también un deterioro de la imagen país que puede afectar incluso a las relaciones comerciales, etcétera. Realmente hay un efecto en la economía a ese nivel que todavía no se ha explorado suficientemente. No se tiene la cifra concreta para Perú, No, pero no se no tiene hay. un aproximado considerando que en realidad las garantías son mínimas. Ustedes, por ejemplo, cuentan que en el puesto de control de Desaguadero, que es la frontera con Bolivia, se ha registrado la salida de cerca de 260.000 peruanos entre el 94 y el 2008, siendo el segundo punto más fluido, solo detrás del aeropuerto Jorge Chávez y el de Tacna, frontera con Chile. Esta salida de 260.000 personas, ¿qué porcentaje de las mismas es a través o por el tráfico ilícito de personas? Sí, es una pregunta que me permite también trasladar un poco qué estamos haciendo ahora. Si uno mapea el país, se da cuenta que las regiones y las provincias de frontera son las que muestran mayores índices de pobreza. Entonces, lo que se ha hecho es trabajar en fronteras y dentro de este trabajo en fronteras uno se da cuenta que el aeropuerto Jorge Chávez, que uno piensa que es por donde todo el mundo sale, representa menos de la mitad de las salidas de los peruanos. Lo que hemos hecho ha sido mapear, y hay unas estadísticas que tenemos ya dentro de la organización, de cómo es el flujo de personas, la movilidad humana en fronteras. Entonces, este es un dato de movilidad humana de ciudadanos que salen del país. El proyecto que estamos implementando en este momento, un proyecto que se puede implementar gracias al apoyo del Gobierno de Canadá, nos está permitiendo mapear qué está ocurriendo con estas personas que se mueven en las fronteras, porque hasta el momento, hemos buscado, no hay ni un solo documento que te exponga cuál es la percepción, qué es lo que está pasando con el flujo, la movilidad humana en frontera. A través de este proyecto nosotros ejecutamos unos talleres en los meses de noviembre y diciembre del año pasado con las autoridades, personal de migraciones, etcétera. Estamos desarrollando unos módulos y vamos a publicar unos estudios que nos van a dar más luz sobre esta población que está moviéndose a través de las fronteras y podremos probablemente contestar mejor a esta pregunta a través de las encuestas. ¿Cuántos son y cuánto significa eso en términos monetarios? Claro, ¿no? ¿cuánto significa? Considerado que, como usted dijo, el comercio mundial asciende, ilegal negocio asciende a unos 32.000 millones de dólares al año. Si el control en fronteras en Perú es tan pobre, además conocemos de mucho de este tráfico ilegal, sobre todo en la selva peruana, entonces nos imaginamos que las cifras en Perú no deben ser nada despreciables, ¿no? Sí, en cualquier caso yo creo que contabilizar, darle una cifra al movimiento de dinero que se genera a través de la trata sería muy arriesgado. Okay. Pero lo que sí estamos haciendo es poner los mecanismos para abordar el problema. Bien, tengo que terminar, Dolores, pero no quiero dejarle de preguntar sobre un tema que no tiene nada que ver con esto, pero que ha estado siendo mencionado por diferentes medios de comunicación y me imagino investigado por las autoridades peruanas. Ustedes ya han sido convocados para hablar sobre el tema y las denuncias que han habido respecto a la OIM y los manejos en la administración de las obras de Luis Castañeda Locio, el exalcalde de Lima y actual candidato presidencial. Sí, lo que pasa es que yo ese tema no es parte de mi área y no podría comentar nada al respecto porque no llevo yo ese proyecto. Ese programa. Pero usted es coordinadora de programas y proyectos. Sí, pero proyectos que tienen más que ver con la trata y la migración, es otra área de la oficina la que lleva ese tipo de proyectos y programas. En todo caso, me imagino que, bueno, ¿sabe usted si algunas personas dentro de la oficina en Perú han sido convocadas o se están comunicando directamente con la OIM en Ginebra? Como le digo, no estoy muy informada de este tema, es otra área y supongo que están haciendo las conexiones con ambas oficinas. Bueno, gracias de todas formas. Gracias por estar con nosotros. Dolores Cortés es coordinadora de programas y proyectos de la Oficina Regional para los Países Andinos de la OIM. Ha estado con nosotros. Vamos a hablar del Pisco Sour cuando regresemos.